Mendoza, San Luis, Córdoba y Entre Ríos. Después de los resultados electorales en las elecciones nacionales, empezó a surgir una campaña que pretendía armar una franja central, llamarlo Argentina del Centro y separarlo del resto del país. Más allá de las connotaciones partidarias, no políticas, partidarias, vamos a ver qué tan factible es hacer esto, si la idea es tan descabellada y cuáles son los antecedentes aparte que hubo en Argentina. Y para eso vamos a hablar con el abogado constitucionalista y secretario de Relaciones Institucionales de acá de la UNCUYO, Víctor En Elbaz. realidad, lo que me parece que es muy importante desde el punto de vista de lo constitucional es pensar cuál es nuestro sistema político. El sistema político está definido en la Constitución argentina en su artículo 1, cuando dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Un federalismo significa la existencia de al menos dos órdenes de gobierno, que son en nuestro país la nación, digamos, Estado federal, que ostenta soberanía, y las provincias que tienen autonomía, es decir, posibilidades de dictar sus propias constituciones, elegir sus autoridades. En los sistemas federales no existe lo que se denomina el derecho de secesión. Esto sí es posible en otro formato, hoy prácticamente ya inexistente, que son las llamadas confederaciones de estados. Un ejemplo clásico que se da es lo que era Estados Unidos ante la Constitución de Filadelfia de 1787. Es decir, una confederación de estados donde son todos soberanos, se unen mediante un tratado internacional y tienen posibilidad de retirarse de esa confederación. Pero ya que es más o menos por la forma del Estado, cómo está constituido el Estado, que hoy no se puede. ¿Hay, sin embargo, algún caso en el mundo donde haya una confederación, donde un Estado pueda separarse cuando quiera? No, hay confederaciones de Estado al estilo como era la Confederación Norteamericana, no. Uno podría pensar que un ejemplo similar se puede dar con la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, y lo que está pasando con el Brexit en el caso del Reino Unido, o sea, de Inglaterra, el Reino Unido. Pero no es técnicamente una confederación de estados, ¿sí? No tenemos un ejemplo de una confederación al viejo estilo confederación de estados, ¿sí? Los sistemas son federales en general o unitarios, como el caso de Chile o países donde esa distribución territorial no tiene separaciones con autonomía, sino simples descentralizaciones administrativas. En nuestro país, históricamente, y la Constitución histórica argentina presenta un momento inicial, digamos, en el 53, cuando concurren, digamos, los representantes de las provincias a sancionar la Constitución del 53, Buenos Aires no participa. Buenos Aires se va a incorporar 7 años después, en 1860, lo que va a motivar la reforma de la Constitución Nacional y en lo que se denomina el cierre del ciclo constituyente argentino. Momento en el cual sí nació nuestra federación sin la presencia de Buenos Aires y que luego Buenos Aires se va a incorporar después de revisar la Constitución y sugerir una reforma que fue la reforma del 60. O sea que dentro de todo hubo un antecedente. A ver, la pregunta es básicamente esta. Se habló al principio de un Mendoexit cuando fue las elecciones acá provinciales. Se habló, y quizás era como que nadie le dio mucha bolilla porque, Mendoza no tiene salida al mar, tendría que, hacer tratados con Chile. Era como que prácticamente se resultaba ridículo. Ahora es como que uno tiene la franja del centro y dice, por lo menos nos podemos ir por el puerto de Rosario. Y realmente cada vez toma más relevancia la propuesta. Uno no sabe si es en tono de joda, aparte también la empezaron los cordobeses, hay que decirlo. Los cordobeses pueden agarrar y atribuirse a hacer las cosas un poco en broma. Pero ¿hasta qué punto es posible? O bien volver para atrás al punto del 53, o bien hacerlo ahora. O sea, ¿qué es lo que hace falta? Es absolutamente inviable, absolutamente imposible pensar esto. Para quienes concebimos la Constitución no como una simple norma jurídica, por más que sea la norma por excelencia y la que tiene supremacía en el sistema constitucional argentino, para quienes concebimos la Constitución como un proceso histórico, como una identidad propia, con todo lo que significan sus ideas políticas y la historia que está detrás de cada una de esas normas, volver a, o salir del sistema federal argentino es inviable, porque aparte forma parte, sin lugar a duda, de lo que se denominan los principios fundamentales de la Constitución. Algunos constitucionalistas le llaman las cláusulas pétreas, es decir, aquello que no puede ser reformado en la Constitución. Y estamos hablando del sistema político argentino, estamos hablando del artículo 1 de la Constitución,
y que insisto, no es una norma nada más, es toda la historia que desde la Revolución de Mayo en adelante, pasando por la Constitución del 53-60, la reforma del 94 y todo lo que nos une, digamos, como comunidad política, hace que tengamos el sistema que tenemos. O sea que hoy este planteo puede resultar, digamos, simpático, pero por cierto inviable desde el punto de vista constitucional. Sin embargo, acá estamos, ahí está el rectorado de Loncuyo, lo vemos allá. Acá está la Plaza del Bicentenario. ¿Cómo se llama? El Paseo de la Paz. Paseo es nuevo, por eso no lo conozco. Paseo de la Paz y la Amistad. Ah, y ahí está el nombre, el Paseo de la Paz y la Amistad. Pero allá a lo que quería llegar está la cordillera de los Andes. Y al otro lado de la cordillera está el pueblo chileno con ya la segunda semana de protestas. Y una de las cosas de las que se habla es una asamblea constituyente. Hacer una constitución nueva. Eso no tiene nada que ver con esto. A ver, esa constitución nueva que están pidiendo podría ser la constitución nueva que se necesita para hacer una especie de Argentina del centro, un centro exit. Y aparte, ¿qué implicancias tendría incluso si eso tuviera que ver? Bueno, insisto, por supuesto que si la Constitución argentina dejase de ser la Constitución que tenemos hoy o fuese hacia un proceso de reforma donde se evaluara el sistema federal, bueno, habrá que analizarlo. Ahora, lo cierto es que a mi modo de ver, desde donde yo concibo el concepto de constitución, entiendo que el federalismo, así como el sistema representativo y el sistema republicano, forman parte de aquello que nos hace único, digamos, o no únicos, pero sí nuestras particularidades como sistema político. Por supuesto que ante una reforma constitucional, planteos de esta naturaleza de otras se podrían hacer, pero lo cierto es que también me parecería absolutamente no solo inviable, sino bastante riesgoso poner en juego toda la historia argentina que ha significado el sistema federal. ¿Qué riesgo podría tener? No, bueno, el riesgo, indudablemente, nosotros si miramos la historia argentina para atrás, hasta la Constitución del 53, uno de los grandes debates fue siempre el tema unitarios federales, centralismo y descentralización. Es decir, el sistema político argentino incluso nació unitario en su momento y el federalismo fue todo un proceso histórico, político y jurídico que desde 1820 en adelante se llevó adelante para lograr llevarlo a la Constitución del 53. Entonces, realmente estamos planteando un escenario absolutamente riesgoso desde el punto de vista político y desde el punto de vista histórico. Existe la posibilidad de hacerlo y está todo escrito también abajo en la nota, si quiere léela, pero bueno, por lo menos Víctor Ibáñez, abogado constitucionalista, advierte que eso puede tener muchos riesgos, sobre todo desconocer años de construcción histórica de la Argentina y por supuesto no atender a las desigualdades que se pretenden corregir con el sistema que tenemos hoy. Si te gustó la nota, dale like, compartila y suscríbete al canal para ver más contenidos como este.